Dios sabe hasta cuándo la harina en la olla va a aguantar. Dios sabe hasta cuándo usted va a aguantar. Porque, diga conmigo, Dios es arquitecto. Dios es arquitecto. Es interesante que antes de una persona levantar un edificio, antes la persona, aquí está un arquitecto, hermano Antonio, que es uno de los obreros de la iglesia. Antes de levantar un edificio, una profundidad, el primero, para saber la altura que quiere subir el edificio, él va a medir la altura del edificio, o que va a aguantar, y entonces va a profundizar para aguantar el peso que va a tomar sobre arriba. Amén. Amén. Esto llama-se cimiento. Diga conmigo, cimiento. A partir del momento que una persona, por ejemplo, la estructura de un edificio de España no puede ser la misma estructura de un edificio en Japón, porque sabemos que Japón está localizado entre medio de algunas placas tectónicas que están en constante movimiento en la tierra, y por estar en constante movimiento en la tierra es terremoto casi todos los días. Entonces la estructura del cimiento tiene que ser más fuerte do que la estructura de un cimiento en España. Lo que quiero decir es que ningún arquitecto construye un edificio sin primero preparar el cimiento para soportar las tempestades y las tormentas. Antes de Dios crear tu vida, porque dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, que Dios no permite nosotros seamos tentados más do que Él permite, porque junto con la tentación Él también da, dice la palabra de Dios, el escape para te entregar la victoria. ¿Qué quiere decir eso en la palabra de Dios? Que antes de Dios permitir el diablo tocar en tu vida, primero Dios te da la estructura. Antes de la tormenta soplar en tu casa, primero Dios estructura tu historia. Antes del terremoto tocar en tu vida, primero Dios va profundizando, va ensanchando los cimientos de manera. Por eso que la palabra de Dios habla que aquel que cree en la palabra y practica la palabra es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y aquel que escucha la palabra y no practica es semejante a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Porque cuando pega la tempestad, aquel que es edificado sobre la roca no puede ser tumbado. Él tembla, él pierde determinados detalles de su vida, pero que él no puede ser derrumbado. ¿O qué quiere decir la palabra acerca de eso? El diablo, él tiene una medida para atacar tu vida. La lucha tiene hora, momento y día para terminar en tu vida. Pero que aquellos que tienen promesa, dice la palabra de Dios, que pasará el cielo y la tierra, pero que la palabra de Dios no pasará. Usted está edificado por Dios. Dios sabe hasta cuándo usted va a aguantar la batalla. Dios sabe hasta cuándo usted va a vencer la victoria. Dios sabe hasta cuándo. En la hora cierta la familia va a voltar a la casa. En la hora cierta la enfermedad será sanada. En la hora cierta el matrimonio será restaurado. En la hora cierta tu adoración será restaurada en la presencia de Dios. En la hora cierta Dios tiene todo medido, porque si usted no ha sido tumbado hasta hoy, puede estar seguro, el cimiento es fuerte. Amén. Si usted no fue derrumbado hasta hoy, el cimiento es fuerte. Ya enfrentó batallas, ya enfrentó luchas, y Dios está diciendo para alguien aquí esta noche: hey, aguanta firme ahí, está muy cerquita la victoria de llegar sobre tu vida en Cristo Jesús. Vamos a aplaudir al Señor en esta noche. La palabra de Dios habla: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios habla que yo soy el Dios de Abraham, y está diciendo: yo soy un Dios de promesas. Dios no se olvidó de usted. Dios no se olvidó de usted. Yo podría hablar aquí toda la noche hablando solo acerca de las promesas de Dios, solo acerca de las promesas que Dios ha cumplido en la vida de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham ya tenía 99 años de edad, y Sara ya había pasado la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Ya había perdido la fertilidad, ya había pasado la menopausa, ya no menstruaba, no tenía más periodos. Y dice la palabra de Dios que de repente viene Isaac. ¿Qué quiere decir? Sonrisa. Aleluya. Diga conmigo: aquellos que esperan, en la hora cierta, la sonrisa de Dios llega. Puede pasar, pero que en la hora cierta Dios manifiesta la gloria.
Dice la palabra de Dios que el nombre de Isaac significa sonrisa, simplemente por el hecho de que Dios ha dicho: Abraham vai voltar a funcionar, Sara. A Sara sonreído, como que diciendo: Jehová, tú no sabes cuánto que yo ya tentei. Cuanto más difícil, más fácil se torna para Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Esta circunstancia está en las manos de Dios. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Cuando la palabra de Dios habla, yo soy el Dios de Isaac. Capítulo 22 de Génesis, algunos capítulos después de la historia de Abraham, dice la palabra de Dios que Dios se manifiesta a Abraham diciendo, capítulo 22, Abraham, coge tu único hijo y sube para una montaña que te voy a enseñar. Él coge el niño y dice Dios diciendo: quiero que tú cojas este niño, no es solo para me adorar, pero que presentar este niño como sacrificio vivo, santo y agradable para mí. Él coge el pequeñito Isaac, lo pone en un asno, llama otros 2 empleados con un otro asno lleno de mantenimientos y van en dirección al monte que Dios le enseñaría. Cuando ellos llegan cerca del monte, paran por ahí y él habla entonces con los 2 hombres diciendo: vosotros se quedan aquí porque yo subiré con el niño y bajaré con el niño. Después de adorarnos, bajaremos. Capítulo 22 de Génesis. Yo aprendo algunas cosas aquí. Cuando Dios habla que es Dios de Abraham, es el Dios de la promesa. Dios de la promesa. Pero que ahora Dios está tratando con Isaac. ¿Se acuerden que Dios está diciendo a Moisés: Moisés, antes de tú empezar una jornada conmigo, yo quiero que tú sepas quién yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, Dios de la promesa, pero que yo también soy el Dios de Isaac. Y Dios en el capítulo 22 manifiesta quién Él es Isaac. Porque Moisés necesitaría de la promesa de un Dios que no cambia. Y por más que el mar estaba cerrado, si él mirase la historia de Abraham, él iba a saber que si Dios prometió, Dios cumpliría. Y si el mar no fuera abierto, él caminaría sobre las aguas. Tan poderoso que es nuestro Dios. Y ahora él está hablando: yo soy el Dios de Isaac. Y coge el pequeñito Isaac. Y Dios habla: Abraham, mata a Isaac en sacrificio para mí. Él para cerca del monte y habla: yo voy a adorar y después yo voy a bajar. Pero que Dios habló con él diciendo: quiero que tú presente el niño como sacrificio, mata el niño para mí como holocausto. Pero que ahora está diciendo: yo voy a subir y después de adorar bajaremos. Él me ha dicho: yo voy a bajar. Él ha dicho: subiremos y bajaremos. Diga conmigo: aquel que tiene promesa, aunque no comprende, Dios va a dar una manera de entregar la victoria. Él no sabía cómo, pero que Dios había prometido un niño y Dios no iba a matar el niño. Entonces él sube, dice la palabra de Dios, y los empleados se quedan abajo. Comprenda, hay algunos momentos de tu vida que usted necesita dejar la gente que cuide de asnos cerca del monte mientras usted sube para adorar. Hay personas que solo pueden acompañar tu vida hasta el pie de los montes de adoración a Dios. Hay personas que usted tiene que decir: bueno, hasta aquí nosotros caminamos con los asnos, ahora es hora de adorar. Yo voy a subir y vosotros se quedan aquí. Sepa separar la gente cuando se trata de adoración a Dios. Sepa separar la gente. Hay personas que no pueden subir con usted a donde Dios tiene un lugar reservado para tu vida. Hay personas que no pueden acompañar tu vida. Hay personas que son destinadas a subir con usted, pero que hay otras que Dios ha dicho: hasta aquí, a partir de aquí solo Isaac sube con usted. Porque aquellos que son llamados para adorar no pueden tener asnos para caminar con él. Diga conmigo: amén. Amén. Asno trata con asno, pero que adorador sube las montañas de Dios. Abraham empieza a subir con el niño. En el medio del camino, Isaac pregunta: papá, aquí está la madera, aquí están los gravetos, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham entonces habla: hijo, el Señor para sí proveerá. Es aquí que nace el nombre Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Cuando Dios habla: yo soy el Dios de Abraham, Él está diciendo: yo soy el Dios de la promesa. Pero que cuando le dice: yo soy el Dios de Isaac, le está diciendo: yo soy el Dios de la provisión de Dios sobre tu vida.
Antes de empezar la jornada, hay un Dios de promesa que camina contigo. Aunque la puerta esté cerrada, Él va a abrir. Aunque el diagnóstico del médico diga que no hay solución, Él puede curar. Aunque la tristeza venga a llenar tu corazón, Él es poderoso para traer alegría. Aunque la puerta esté cerrada, Él tiene el poder de abrirla. Aunque el hombre diga que no, Dios tiene el poder para decir que sí. Cuando Dios de promesa camina contigo, todo salirá bien. Y la palabra de Dios que Abraham habla con el niño, el cordero, el Señor mismo proveerá para él. Suben, él prepara el niño atado por las manos en la posición. Es interesante comprendernos aquí porque Isaac ya había adorado a Dios con su padre. Él sabía la posición que un cordero se quedaba. Aquí miramos dos cosas: reconocer a Abraham como un buen padre, que a donde iba a adorar subía con el niño para ver su padre adorando. Es la responsabilidad de nosotros padres enseñar el camino de Dios a nuestros hijos. Después, si quieren se apartar, problema de ellos, pero que primero enseñarnos los principios de la vida, enseñarnos que hay un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que perdona. Abraham, para subir para adorar, subía con el niño. ¿Cuántas veces por semana, por día, tu hijo ve a usted orando? ¿Cuántas veces por semana? ¿Qué ejemplo yo tengo en casa? Yo soy un padre que amo la presencia de Dios o prefiero Facebook. Yo soy un padre que yo estoy llevando a mis hijos para una vida mejor o para una vida peor. ¿Para qué estoy preparando a mis hijos? ¿Para las batallas de la vida o para ser un niño mal acostumbrado que recibe todo en las manos? ¿Qué hacemos cuando el niño entra en el supermercado y llora, salta, rola no chão, en el suelo, hace aquele teatro, aquele drama? Una rincha. Berrinche. Se queda berrinchando. ¿Ah? Un pataleo. Se queda pataleando. O sea, ¿qué tipo de padre soy yo? ¿Estoy enseñando a mis hijos el camino de la honestidad, de la sinceridad? ¿O soy de aquellos que el hermano llama? Fulano está en casa. Solo un minuto. Papá está preguntando si usted está en casa. Diga que no. No estoy en casa. Soy uno de aquellos que cuando termina el culto vivo peleando, hablando mal de los hermanos en la presencia de mis hijos. ¿O soy una persona que vigila? Matrimonios pelean. Matrimonios entran en desacuerdo de vez en cuando. Pero que nunca haga eso en la presencia de tus hijos. Nunca haga eso en la presencia de tus hijos. ¿Sabe por qué muchas madres hoy no respetan a sus maridos? Porque creció mirando, escuchando la madre peleando con el padre y pierde el respeto por la figura marido, padre. Y divorcia y tiene rabia de hombres. ¿Por qué? Porque aprendió de los padres. Porque nuestra conducta es una enseñanza constante a nuestros hijos. Sin abrirnos la boca estamos enseñando a nuestros hijos. Mi hija está aquí escuchando la palabra de Dios. Y estoy hablando algo aquí que yo vivo dentro de mi casa con mi familia. Amén. Si usted quer pelear, discutir con la esposa, cierra la puerta, espera a los niños dormir y vaya a orar. Pedindo a Dios paciencia. ¿Qué quiero decir? Necesitamos sermos ejemplo. Abraham estaba subiendo para adorar y el hijo estaba subiendo con él. Otra cosa, siempre coja a tu hijo para subir más alto. Siempre coja a tu hijo para ir más allá de lo que usted fue. Hoy vivimos en un tiempo al donde la figura materna, la figura paterna está desapareciendo a cada día. ¿Está bien castellano paterna, materna? Sí. Está cada día más perdiendo sus características. Personas están creciendo y van a casar con un matrimonio todo ya empezando roto. ¿Por qué? Está trayendo basuras para dentro de algo nuevo, pero que el corazón continúa viejo. Porque no tuvo una buena infancia, no tuvo una buena educación. Es muy raro hoy padres y madres que hacen sus hijos subir hacia arriba. Porque es más fácil gritarnos do que enseñarnos. ¿Está conmigo? Dígame. Amén. Uno de los defectos más grandes que nosotros padres estamos haciendo hoy es cogiendo un aparejo, un aparato,
um aparelho, irmão. Um aparato eletrônico e ponendo nas mãos de los hijos para dizer: assim ele me deixa tranquila. Assim ele não vai me perturbar a cabeça. É uma das piores coisas que você faz. Ponga límites. Eduque a seus filhos. Ponga límites. Eu compartilho um vídeo. Não sou muito de compartilhar essas coisas, mas este me chamou a atenção porque pode ser um aviso para alguém. Já falei aqui na igreja. Um chico entra, maior de idade, um grupo de caça-pedófilos, pederastas, desde Inglaterra. Criam uma página fictícia no Facebook de um chico de 15 anos. Empieza a falar com uma niña menor de idade. Marca um encontro com ela e chama a los padres de la niña para venir sem a niña saber. Mi padre salió de casa, pode venir agora. Aí encontra com ele, ele habla: mira, eu poderia ser um assassino, estuprar esta niña e desaparecer com ela e você nunca sabia. ¿Por quê? Os padres não cuidam. É melhor você poner límites do que você perder as pessoas que você ama. Seja como um padre Abraão. Sepa levantar tus hijos. Hable com tus hijos acerca de sexualidade. Instruya a ellos o que é homossexualidade de maneira correta, não de maneira da sociedade. Hable de maneira bíblica e científica. Não hable de maneira que a sociedade quer poner de garganta abaixo na gente. Não, de maneira científica. Llame, sente, hable o que é período, hable o que é masturbação, hable o que é estas coisas, porque senão o mundo vai ensinar de maneira diferente. Ensine o que é novio, novia, o que é matrimônio, o que é relacionamento, para depois não ter que tratar uma niña embarazada menor de idade. É melhor sentarmos e tomarmos nossa posição de padres e madres e fazer com excelência. Estão comigo? Diga amém. Amém. Abraão levanta seu filho mais alto que ele. E aqui eu quero aplicar um princípio profético. Abraão é deixado um grupo de pessoas abaixo do pé do monte, pero que ele é subido mais alto com seu filho. E ele é levantado seu filho de la terra, aún en el sacrifício del altar, en el altar del sacrifício, pero que ele levanta mais alto. E aqui eu aprendo uma coisa, um princípio maravilhoso aqui. Los lugares que você chegou, Deus é poderoso para ajudar tu vida a levantar tu hijo mais alto do que você jamais é chegado em tu história. O que quero dizer com isso, pastor? Que as lutas que você enfrentou, tus hijos não enfrentarão. As batalhas que você enfrentou, tus hijos não enfrentarão. As dificuldades que você enfrentou, tus hijos não enfrentarão. Ah, pastor, pero estou falando de caminhos, de eleições equivocadas que hicimos em nossa vida. E que, aunque você não tuvo pessoas para te ensinar, você hoje pode cambiar o destino de tu família e ensinar tus hijos a chegarem mais alto do que nadie jamais ha chegado. Amém. Ah, pastor, eu passei por divórcio. Tus hijos não passarão por divórcio. Ah, pastor, eu sou uma mulher que tenho trauma de relacionamento, já tive um montão de novios. Minha hija só terá um novio com quem vai casar em nome de Jesus. Você tem autoridade, porque é você quem conduz tu hijo para os lugares mais altos. Se você foi como eu, que não tivemos o privilégio de ter uma família estruturada para ensinar a nós outros, pero que você pode cambiar as gerações a partir de agora. Aunque eu não passei, pero que mis hijos passarão a lugares mais altos em nome de Jesus. Crie tus hijos para as dificuldades da vida, para as montanhas da vida, como enfrentar, como mirar a circunstância, porque este é o papel de nós outros. Não haverá outro padre na vida dele. Não haverá outra madre na vida dele. O papel é tuyo. Diga comigo amém. Amém. Pero chegou aí arriba, diz a palavra de Deus. Deus de Abraão, Deus de la promessa. Agora está Isaac atado por las manos, com o padre com o cuchillo levantado para sacrificar de acordo com a ordenança de Deus. Antes de ele matar o hijo, Deus habla com ele: Abraão, Abraão, não haga esto, porque hoje eu he visto tu fidelidade delante de mis ojos. Abraão solta o cuchillo e de repente ele mira e tem um cordeiro. Diga comigo, cordeiro. Atado por los cuernos, preso por los cuernos, diz a palavra, em cima de la montanha. E aqui é onde entra o ponto profético de Deus de Abraão, Deus de la promessa, Deus de Isaac,
Dios de la provisión. En los lugares, en la hora cierta que usted más necesita, Dios va a traer la provisión sobre tu vida. Los momentos que los recursos del hombre ya no existen más, entrarán los recursos de Dios. A partir del momento que el hombre fallar de firmar el documento en favor de tu vida, entra el abogado de los abogados para firmar la victoria sobre tu vida en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que su nombre es Rey de los Reyes y Señor de los Señores. En la hora que usted más necesita, hay un Dios que levanta más alto para entregar la victoria sobre tu vida. Aleluya. En Cristo Jesús. Vamos a aplaudir al Señor. Les voy a contar un testimonio. Voy a contar porque Pastor Jackson contó más de una vez ahí en Londres acerca de una hermana, madre del baterista de la iglesia. Yo me acuerdo cuando este baterista llegó en la iglesia, era un niño de 7, 8 años de edad, y empezó a entrenar en la alabanza de la iglesia en Londres. La madre de este niño vino con este niño pequeñito, sin padre, y ella perdió los papeles, se quedó ilegal. Y ahí en Londres no es como España. España usted puede arreglar de alguna manera, pero que ahí no, ahí es para ser echado fuera. Primero va para la cárcel, después es enviado para su país. Y ahí en Londres esta hermana intentó de todos los medios con los abogados y volvió para la iglesia en este periodo. Y le dijo: Dios, yo tengo ahora una cita, un juzgado para juzgar mi circunstancia. Estoy aquí a 10 años con mi hijo, pero que ahora me quiere echar de vuelta para Angola. Es la hermana angolana. Y esta hermana contando este testimonio, llorando en la iglesia. Estoy contando eso porque una de las últimas veces que fui en Londres, este niño había recibido el premio del mejor alumno de su cole y recibió una carta de la reina de Inglaterra para poder estudiar con una beca completa en la Universidad de Londres. Pero déjame contar hasta cómo llegó ahí, o que hace la diferencia de una madre fiel y de un Dios que provee en la hora cierta. Esta hermana fue en ayuno en el día del juzgado, ella y su hijo. El hijo no puede entrar en el juzgado, se queda así aparte con una tutora, y ella fue, la iglesia orando y ayunando por ella. Ella llegó, fulana tal, el juez llama a ella viene adelante. Bueno, usted está ilegal há tanto tiempo aquí, sus papeles acabaron y estoy aquí con una carta de orden de deportación para usted retornar a su país. Ya tenemos la fecha, el avión, todo aquí registrado para usted marchar para su país juntamente con su hijo. ¿Usted tiene algo a decir? Él ha dicho, tengo sí. Aleluya. Alguien podía pensar que ella iba a pelear, que ella iba a hablar un montón de cosas, llorar. Él ha dicho, yo quiero me arrodillar delante de usted, que representa esta nación, y yo quiero agradecer por 10 años que bendició mi vida. Estoy retornando, vino aquí con nada para este país, pelo menos estoy retornando con ropa en mi cuerpo, con mi hijo con salud, y esto solo fue suficiente por el gobierno inglés hacer eso por mí. Entonces mi última palabra, juez, y después empezó a predicar. Dios cambió mi vida, Dios hizo eso con mi vida, y Dios hizo tal, con el papel firmado por el juez para retornar a su país. Y ella diciendo, ella termina rodillada diciendo, Señor juez, acepte por favor mis palabras de gratitud, porque Inglaterra fue una bendición para mi vida. Cuando ella termina, el juez ya estaba en lágrimas. Y el juez habla con ella diciendo, por causa de eso, usted no va a ser echada afuera. Vamos dar documento completo para usted y no es visado. Vamos dar el pasaporte inglés para usted y para tu hijo. En la misma hora. Diga conmigo, ¿a dónde hay sacrificio? Hay milagros. Dios de Abraham, soy Dios de la promesa. Dios de Isaac, soy Dios que provee. El Dios que camina contigo, Moisés, no es un Dios que en ningún momento va a permitir usted estar desamparado, no. En la hora que usted más necesita, Él va a extender la mano en favor de tu vida. Los padres pueden se olvidar de ti, pero que hay un Dios que Él declara en su palabra, aunque una madre se olvide de su hijo, yo, el Señor, digo
a ti, nunca me olvidaré de ti. Escribí tu nombre en la palma de mi mano para bendecir tu vida y tus generaciones en Cristo Jesús. Hey, por más que la crisis venga a pegar en tu puerta, hay un Dios que es poderoso para decir: yo, aunque está el mundo en crisis, yo soy poderoso para traer Cristo y victoria sobre tu vida en Cristo Jesús. Dios de provisión. Dios que vai abrir a porta na hora certa para tu vida. Eu poderia contar aqui milagros sobre milagros, mío de minha esposa, mío personal. Já contei aqui de las vezes que pessoas chegavam com o coche lleno de comida dizendo: aqui que vive um creyente dessa calle. Aqui que vive um creyente. Estava no supermercado comprando e Deus falou comigo. E eu sem comer nada em casa, nem um pão. Ayuno forçado. Deus falou comigo dizendo para vir aqui entregar esta é a compra de minha casa para mim e para meus filhos. Pero que antes de eu pagar, Deus falou dizendo: aí um tio que ele não sabia nem meu nome. E quando ele perguntou: Deus, como que eu vou fazer aí? Vai por la calle perguntando aonde vive um creyente. Sea luz en el lugar onde você está, porque aonde há luz, a bendição de Deus vai ao encontro de tu vida. Há coisas que parecem pequeninas, pero que fazem toda a diferença. Eu fui invitado para predicar no barrio Vera Cruz de Goiânia. ¿Cuántos conocen aquí? Vera Cruz. Nesse tempo, eu he cogido uma lotação, que é uma furgoneta que cogía a gente. Não sei se aún vale hoje. E eu fui. O problema é que solo eu tinha, como se fosse o T10, o ticket para ir, não tinha para volver. E normalmente, quando você vai, te dão uma ofrenda. E eu disse: pelo menos R$2 vão dar para mim pagar de volta, né? Fui, prediquei, profetizei e tal. Aí levou um irmão para mim: vou dar para você o amor de Cristo, irmão. Me dá um abraço aqui. Pai do Senhor. Nem uma coxinha. Não reclamo nestas coisas, porque nesta hora que Deus manifesta o milagre. Eu pensei, vivia em Campinas, caminhar daqui hasta Campinas. Eu vou tardar aqui pelo menos umas 7 horas caminhando. Vou chegar por la manhã na hora de trabalhar. Eu pensei, vou parar o ponto, para a parada aí de autobus. Parei. Eu pensei comigo: Senhor, vou dar a mão aqui, se não é para correr esse, que esteja lotado e passe. Lleno, passou. Lleno, passou o segundo. Terceiro vindo vazio. Entrei, sentei pensando: que cara, predicador com a Bíblia baixo do braço, corvatita, traje, um calor miserável, sudando pior do que polho daquelas máquinas. Sentei pensando: Jeová, o que vai sair daqui? Eu pensei: vou dizer que perdi a bilheteira. Aí eu pensei: vou estar mentindo. Nessa época eu tinha celular, porque meu celular era Motorola. Não, aquele Nokia, aquele tijolão, sabe? Pensei: não tenho nem crédito para amar. Sentei. Aí vem o Tico cobrando a gente. Aqui, tá. Chegou para mim e falou assim: Pai do Senhor, mano. Pai do Senhor, mano. Como está? Bien? Cacete, assim, pelo menos creyente, né? Creyente entende creyente, né? Ele disse: que maravilha. Tá indo para casa? Eu assim: tô. Foi predicar? Foi. Você predicou aí em minha igreja semana passada. E eu: perdona, porque muita gente não conhecemos a gente. Aí ele disse: sim, você entregou uma profecia para minha vida. E Deus me bendicionou naquele mesmo dia seguinte. Estou feliz. E mira, se queda tranquilo, porque o homem de Deus aqui, mi furgoneta, não necessita pagar. Há um Deus que cuida de ti. Aleluia. Você está preocupada aqui. Aqui você está preocupada. Você entrou aqui dizendo: como que eu vou sair desta circunstância? Deus está dizendo para você: eu sou o Deus de Isaac. Aleluia. Eu sou o Deus que já tenho preparado a vitória sobre tu vida. Amém. Deus está dizendo para alguém: o momento agora não é de ansiedade, de preocupação. O momento agora é de adorar. Aleluia. Porque assim como eu fui Deus na vida de Isaac, eu vou ser Deus sobre tu vida. Assim como eu não permiti Isaac ser morto, eu não vou permitir você morrer nesta circunstância. Manda cerrar a sepultura, porque Deus está entregando a vitória para alguém aqui em Cristo Jesus.
Dios de Abraham, Dios de promesa, Dios de Isaac, Dios de la provisión. Pero que dice la palabra de Dios que yo soy el Dios de Jacob. Diga conmigo Jacob. Jacob es un nombre que quiere decir pilantra, estafador, engañador, persona no es digno de confianza. La vida era marcada. El nombre de él quiere decir eso, Jacob. Jacob quiere decir: Jacob, ven aquí, engañador, se acerca más. Él era marcado por las cosas negativas de su vida. Él no podía entrar en lugar ninguno, que su identidad era diciendo: yo soy un engañador, yo soy un estafador, yo soy una persona que se aprovecha de la oportunidad de los otros, una persona que por donde fuera su nombre entregaba su vida. Es duro cuando nuestros defectos marcan nuestra identidad. Es duro cuando las cosas negativas marcan nuestra identidad. La mujer de flujo de sangre, la Biblia no habla su nombre. Ella era conocida por la enfermedad que tenía. ¿Quién vive en esta casa? Es una mujer que tiene un flujo de sangre. Si preguntase cuál es el nombre de la mujer del capítulo 4 de Juan, en el pozo de Samaria, preguntar cuál es el nombre de ella, la Biblia no registra el nombre de ella, porque ella era conocida como la mujer que tenía 5 maridos, y que ella tenía ahora no era de ella, era prestado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nuestros problemas son tan graves que tragan nuestra identidad. Usted no es una persona mala. Las circunstancias es que cubrieron tu historia, pero que usted entró en un lugar en esta noche a donde hay un Dios que es poderoso para cambiar destinos. Usted entró en un lugar en esta noche que usted no necesita ser llamado más del chico borracho o de la chica que vive con los otros. Quizá usted es la mujer que vive llorando. Usted es aquel que vive con depresión. Hay un Dios que es poderoso, que muchas veces Él coge una identidad sucia y pone una identidad limpia sobre la vida de Él. La primera cosa que Dios hace, representando el padre del hijo pródigo, la primera cosa que el padre del hijo pródigo hace cuando el hijo retorna, es decir: a partir de ahora yo voy a poner una capa nueva sobre tu vida, un anillo nuevo en tu mano, unas sandalias nuevas. ¿Qué quiere decir eso? El anillo habla de identidad, la identidad que usted había perdido como hombre de Dios, como mujer de Dios. Dios va a restaurar esta noche en Cristo Jesús. Por más que tu historia tenga terminado como Jacob, Dios es poderoso para cambiar para Israel. Y la palabra de Dios: yo soy Dios de Abraham, Dios de la promesa, Dios de Isaac, Dios de la provisión. Pero Dios de Jacob está diciendo: yo soy el Dios del cambio. Yo soy el Dios de la mudanza en tu vida. Aleluya. Y la palabra de Dios que Jacob sale huyendo de su hermano. Tiene una gran riqueza. Tiene ahora esposas, hijos, 12 hijos. Retorna ahora para reencontrar a su hermano Esaú. Ahora millonario, lleno de riquezas, al punto que la mitad de las riquezas él da para su hermano y él continúa millonario. Y de la palabra de Dios en el capítulo 32 de Génesis, a partir del versículo 22: después de ter pasado la familia, las esposas, los bienes, él tiene un encuentro con un ángel de Dios. El ángel empieza a pelear con él toda la noche hasta tornarse por la mañana. Y viendo el ángel que Jacob no abría mano de él, le toca la junta de la coxa. La coxa, coyuntura. Y Jacob, ahora herido, diga conmigo herido, mira para el ángel y habla: ¿cuál es tu nombre? Él le dice: tú no necesitas saber mi nombre. Ahora yo pregunto el tuyo: ¿cuál es tu nombre? Él dicho Jacob. A partir de hoy ya no te llamarás más Jacob, pero Israel, porque como ángel luchaste con Dios y con los ángeles y prevaleció. Jacob se levanta de aquí para encontrar a su familia. La familia, la última vez que había visto él era un Jacob, pero que ahora están mirando a un Israel de Dios. Es interesante que la tierra prometida no fue nombrada después de Abraham ni de Isaac, pero que de Israel, porque fue el único que peleó con Dios y prevaleció. Fue aquel que empezó con menos y terminó con más. Fue aquel que empezó huyendo y llegó reinando. Fue aquel que necesitaba de ayuda sin dirección y ahora tenía casa para vivir. ¿Qué quiere decir eso? Dios de Jacob es el Dios que cambia
las circunstancias en nuestra vida. Amém. ¿Quién va contigo, Moisés? Un Dios de promesa, un Dios de provisión y un Dios que cambia. Amém. Yo me quedo imaginando Jacob ahora retornando, 12 hijos ahora esperando por él. La gente sabía que él venía por la mañana y ahora viene aquel hombre. Imagino que la ropa cambiada, digo conmigo, ropa cambiada. La manera de hablar cambiada, porque quien lucha toda la noche se queda con la voz como la mía que estoy aquí ahora. Ya no caminaba más de la misma manera, la manera de caminar era distinta. El nombre ya no era más lo mismo. Y gritaron, ¿qué viene ahí? ¿Es Jacob? No, no es. Creo que empezaron a entrar en crisis. Decir, es papá. Mira, la ropa del mismo color. Y quizá otro gritaba del otro lado, no es. Porque está un poco diferente. Papá nunca caminó de esta manera. Pero que estamos gritando, preguntando si es Jacob. Él está diciendo que no es. Su nombre ahora es Israel. Porque yo aprendo un principio aquí. Hay un momento en nuestras vidas que tenemos un encuentro con Dios, que todo en tu vida es cambiado. Aleluia, glória a Deus. A partir del momento, independiente de cuánto tiempo usted tenga de vida, cuando usted tiene un encuentro con Dios, hay un cambio radical de Dios sobre tu vida. Hay una manera diferente de usted tratar a la gente. Hay una manera diferente de usted caminar. Antes era una persona ignorante, bruta. Ahora es una persona humilde que sabe pedir perdón. Antes era una persona que gritaba. Ahora usted sabe esperar la hora cierta para hablar. Antes usted era marcado por cosas negativas. Ahora tiene un Dios que derrama gracia de Él sobre tu vida y sobre tu historia. Yo no sé para quién estoy predicando, pero que si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está sobre tu vida, se prepare, porque está a punto de un grande cambio de Dios en tu circunstancia en Cristo Jesús. Puede ter empezado malo, pero que Dios es poderoso para terminar bien en nombre de Jesús. Vamos a nos poner de pie en nombre de Jesús. La primera cosa que Dios realiza en nuestras vidas es un cambio, y no es un cambio exterior, es un cambio interior. Yo no sé cuáles son tus circunstancias, yo no sé cuáles son tus condiciones sentimentales, emocionales, financieras. No sé cómo está tu familia, tu matrimonio. Yo no sé cómo está tu vida personal. Pero hay un Dios que cambia a Jacob en Israel. Hay un Dios que coge el caído y transforma en un hombre de pie. Hay un Dios que coge una historia sucia e escribe una nueva historia de bendición. Hay un Dios que coge lágrimas de la palabra y transforma en sonrisas. Hay un Dios que coge el llanto de toda una noche y espera por la mañana para entregar la alegría. Dios no paga cuenta, deudas de nadie, pero que Ele coge el deudor, Ele coge al deudor y capacita el deudor de manera sobrenatural para bendecir. Fue domingo pasado que a Denise contou el testimonio aquí. Fue domingo pasado, 2 semanas atrás, que muchas veces nosotros predicamos milagros de todos los aspectos. La persona bendecida, matrimonio restaurado, y la vida financiera se torna una desgracia. ¿En cuánto tiempo, Denise? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Em 3 anos. 3 años servindo a Dios con un nuevo pacto. Y Dios concedió a ellos pagar $500,000 euros. $500,000 euros. Isso é um milagre. Aleluia, glória a Deus. ¿Por qué no pagó antes? ¿Por qué que Dios esperó la hora de la crisis para poder pagar? Porque la gloria tiene que ser para Dios. Aleluia.
Tu vida necesita de Dios. El cambio que usted necesita no está en una nueva esposa. El cambio que usted necesita no está en un nuevo marido. El cambio que usted necesita no está en un nuevo trabajo, en un nuevo país. Sé que hay personas que están aquí que vinieron a la España para intentar algo mejor, pero que la lucha que tenía antes es la misma que tiene hoy. Porque el país no es la solución de tu problema. La solución de tu problema es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La solución de tu problema no está relacionado con un sueldo más alto, con una posición más alta, con un coche nuevo. No, la solución de tu problema está en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sé que personas entraron aquí esta noche y usted necesita de un milagro de Dios.